Dios te bendiga en este día, la paz de Dios esté sobre tu vida, sobre tu familia en este tiempo. Una vez más, vamos a acercarnos a su palabra, reconociendo que su palabra es verdad para todos nosotros. El domingo pasado estuvimos escuchando a nuestro hermano Fernando que nos hablaba de planes de Dios, planes y planes, que no tiene que ver con esas buenas intenciones que nosotros tenemos, sino que tienen que ver con los planes de Dios. Y cuando David escucha los planes de Dios, se pone a trabajar en función de esos planes de Dios. Y qué lindo es reconocer a un Dios que comunica sus planes. Hay un Dios que tiene planes para este mundo, tiene planes para nuestra vida, tiene planes para nuestra familia. Este Dios que se comunica, que en momentos de dificultades es cuanto más necesitamos de esos planes de Dios, de esas palabras de Dios. Hay momentos que parecen como de oscuridad, ¿no? Un momento donde uno, de un momento a otro, como nos sucedió con la pandemia, de un momento a otro no sabíamos qué hacer, de un momento a otro no sabíamos cómo proceder, aún seguimos en pandemia y de alguna manera nos fueron guiando en esa oscuridad, por darle un nombre, de no saber qué hacer, nos fueron guiando estas personas que asesoran al gobierno y demás. Pero qué bueno es también ser visitado, asesorado, guiado por nuestro Dios. Dios es un Dios que se comunica con nosotros y nosotros debemos estar oyentes de esa palabra del Señor. Yo tengo que oír a Dios, tengo que escucharlo a Él, qué es lo que Dios quiere decirme. Y saber oír a Dios es importantísimo porque no es mi decir, es el decir de Dios. Es lo mismo que en mi caso yo quisiera a través de este sermón decir los próximos 15 días vamos a hacer tal o cual cosa en la nación. No tiene validez. Ahora, si el presidente de la nación dice los próximos 15 días vamos a hacer tal o cual cosa, eso tiene un peso distinto por quién lo dice. Pero cuando hablamos de Dios, el decir de Dios es un decir aún distinto. Es un decir de Dios que al comunicarse con nosotros tiene planes para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestra Argentina. Dios tiene planes, propósitos, porque el decir de Dios está lleno del conocimiento de Dios. Está lleno de su soberanía. El decir de Dios es un decir guiador. Dios nos va guiando. Cuando Dios dice algo está lleno de propósitos. Es porque Dios ya tiene un propósito de camino y de existencia. Vamos a ver que en este decir de Dios, y como hemos visto en otros sermones, Dios nos invita en el decir a transitar ese camino de la fe. Recuerden que ese camino de la fe nosotros podemos resumirlo a 3 palabras: oír, creer, actuar, hacer. Y cuando uno de estos 3 falta, no se completa el camino de la fe al cual siempre Dios nos invita. Algunos oyen, pero no creen. Algunos oyen y creen, pero no actúan. El decir de Dios es para que nosotros lo oigamos, podamos creerlo con toda nuestra vida y podamos actuar en consecuencia. Esto es lo que transitó David. David oyó, David creyó y David actuó en consecuencia de los planes de Dios. Transitó ese camino de la fe en el cual todos nosotros somos invitados. Vamos a ir a un momento de la historia en el pueblo de Israel, un momento de oscuridad, un momento donde no se sabe lo que pasa, donde Dios va a venir con su palabra y con sus planes. Para esto vamos a acercarnos a la palabra del Señor,
al profeta Jeremías. Y vamos a abrir la palabra del Señor en Jeremías capítulo 29. Vamos a leer el versículo 1, después los versículos 4 al 7 y después terminamos con los versículos 10 al 14. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Paso al versículo 4. Así ha dicho Jehová, este es el contenido de la carta. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Edificad casas y habitadlas, y plantad huertos, y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos, y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí, y no os disminuyáis, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Paso al versículo 10. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos. Hay otra versión que dice planes. Porque yo sé los pensamientos, los planes que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Esta es una carta enviada por el profeta Jeremías a un pueblo que había salido cautivo, un pueblo que había salido cautivo porque era un pueblo que se había alejado de Dios, y Dios continuamente fue enviando profetas, fue enviando sus siervos, fue enviando sus hijos, diciendo, vuélvanse al Señor. Los profetas Amós, el profeta Oseas, fueron con palabra del Señor. Vino el profeta Isaías y vinieron con palabra del Señor. Y en un momento el pueblo se había distanciado de Dios. Y todas esas palabras que Dios le fue diciendo se cumplen. Y viene desde el norte, viene Nabucodonosor, viene con su poderío, viene un rey imponente, viene un rey con mucha autoridad, y viene y toma Israel y toma Judá también. Y detrás de eso los lleva cautivos, y de un momento para otro, este pueblo se vio totalmente oscurecido. De un momento que vivían en casas, dejan de habitar en casas. De un momento de ir a adorar al templo, el templo no está más. Van a otra ciudad. Hay otros dioses y son llevados ahí. El libro de Daniel hay que leerlo en este estadio de la historia. Es el libro de Daniel donde también son transportados a todo el imperio babilónico. Pero este pueblo que va cautivo, este pueblo que está en otra nación, va a recibir una carta de parte de Dios. Bendito sea nuestro Dios. Y va a utilizar al profeta Jeremías para escribir esta carta. Y el profeta Jeremías es así donde comenzamos a leer, porque así lo dice, estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió
de Jerusalén, a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas y a todo el pueblo. Es una carta dirigida, y aquí encontramos quiénes van a recibir esta carta. Van a recibirlo los ancianos, van a recibirlo los sacerdotes, van a recibirlo aún los profetas, los que hablaban en nombre de Dios, pero lo va a recibir todo el pueblo. Todo el pueblo. Es una palabra a todo el pueblo, es una palabra a todos nosotros que Nabucodonosor llevó cautivo. Y es cuando muestra la intencionalidad de Dios. Alabado sea nuestro Dios. Dios es un Dios que se comunica intencionalmente. Esto es uno de los modos de la comunicación. Uno de los modos de la comunicación tiene que ver con la comunicación intencional. Cuando hay una comunicación intencional es cuando yo tomo conocimiento y me cercioro de que esa comunicación llegó a la persona. No es aquellos que dicen, bueno, yo quisiera comunicarme y no me he comunicado. No, la comunicación intencional es cuando yo hago algo fehaciente. Y en este caso hay una carta escrita, como tiempo después. Dios queriendo comunicarse para con toda la humanidad. Va a decir, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, una comunicación intencional de parte de Dios. Ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahí es donde llega esta carta, a este periodo de la historia donde este pueblo está cautivo, este pueblo está deportado. En un momento se puso todo oscuro, como decía recién. Y es esta carta donde tiene una doble presentación. Y debemos prestar atención a esa doble presentación de cómo viene escrita la carta. Y la carta viene de parte de Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel. Alabo tu nombre, amado Dios. Dios tuvo muchos modos de poder presentarse a través de esa carta, pero elige estos dos nombres para poder presentarse esta carta a un pueblo que está cautivo. Y a un pueblo que está cautivo, en primer lugar, le va a llegar una carta de parte de Jehová de los ejércitos. No usa el Dios de paz, Jehová Shalom, como lo tenemos. No usa el buen pastor, como tenemos Jehová Roí. No usa Jehová Nisi, Dios es mi estandarte. Utiliza Jehová Tsebaot, que significa Dios de los ejércitos. Hay alguien que va a pelear una batalla por ellos. La carta la reciben de parte de Jehová de los ejércitos, quien tiene poder, autoridad, dominio y señorío para cambiar toda una situación que está viviendo el pueblo. Dios se presenta de esa manera a un imperio babilónico, a un rey poderoso, como lo fue Nabucodonosor en su tiempo, que tenía un ejército militar importantísimo para la época, de lo más importante de la época. Sin embargo, quien escribe la carta es Jehová de los ejércitos. Y si hay algo que te tiene cautivo, empieza a oír la voz de Dios, que es Dios quien escribe, es Dios, es Jehová de los ejércitos. Es aquel que entiende quién pelea esas batallas. Un ejemplo concreto de esto lo encontramos en David cuando se presenta frente a Goliat. Una abismal distancia entre uno y otro. Uno era un pastor de ovejas, el otro era un guerrero de todos los tiempos. Sin embargo, David va a decirle a él en un momento: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. El Señor te entregará hoy en mi mano y te heriré y quitaré tu cabeza de ti, y hoy daré
tu carne y los cadáveres a las aves del cielo. Este es un hombre que entendía y conocía a aquel que peleaba las batallas por él, David. Y aquí es Dios presentándose al pueblo, una carta de Jehová de los ejércitos, pero no es el único modo como se presenta. El Dios de Israel, es el Dios de Israel. Qué lindo es ver aquí cómo se presenta Dios. No solo es quien pelea la batalla por mí, hay peleas, hay batallas que yo no las puedo llevar adelante. Dios las lleva adelante. Pero por otro lado, la carta llega de parte del Dios de Israel. Y aquí utiliza otro nombre. Ya no solo es Jehová Tsebaot, como es Jehová de los ejércitos, sino que acá es Yahvé, es el Dios del pacto. Es aquel que, Dios del pacto, es el que le hizo la promesa de que es un pueblo escogido, que es un pueblo amado por Dios. Dios sabe cuál es la condición del pueblo y sabe cómo acercarse a su hijo, a su amado hijo, su pueblo hijo. Sabe cómo acercarse, sabe que el cautiverio lo ha desmoralizado, ha quebrantado la fe en ese pueblo. Sabe que ellos han levantado la pregunta, ¿dónde está Dios? Han levantado la pregunta. De hecho, hay que leer los otros escritos del momento. ¿Dónde está Dios? Y es ahí cuando Dios también se presenta como el Dios del pacto, el que hizo. Yo soy el Dios de Israel, yo estoy cerca de ustedes. Él tiene que recordarle a su hijo, su pueblo hijo, que Él está. Él le tiene que recordar que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y Él lo va a hacer. Él habló y Él lo ejecutará. Eso dice la palabra de Dios en el libro de Números. Dios ha dicho algo, que tiene un pacto con este pueblo y a este pueblo lo va a cuidar, aunque esté en cautiverio, aunque quiera enseñarle algo, sigue siendo el Dios del pacto. Es aquellos que sabemos acercarnos a nuestros hijos cuando los abrazamos y le decimos, acá estoy tranquilo o tranquila, abrazando a nuestro hijo. Dios es un Dios que conoce a su pueblo y se acerca de esa manera. Le escribe una carta a aquellos que están en cautiverio, los que están aprisionados, los que están privados de una libertad. Les escribe una carta a aquellos que están retenidos, los que tienen pocas libertades. Les escribe una carta a ellos. Cautividad. Hoy somos cautivos, nosotros, si se quiere. Somos cautivos de una situación pandémica que nos está pasando a todos nosotros. Somos cautivos de eso, pero no es lo único. ¿Cuál es tu cautividad? ¿Qué es aquello que te ha llevado a una condición la cual no podés dominar? Y no me refiero a aquello que se ve o se manifiesta. Me refiero a aquello que no se ve, pero que se ve en las manifestaciones. Tengan siempre presente, o tengamos siempre presente, que la mayoría de ellos nunca conoció a Nabucodonosor. Nunca lo conoció. Sin embargo, se vieron cautivos de una condición del cual nunca vieron. Situación pandémica. Nos vemos cautivos de algo que no vemos. Algo que simplemente está ahí. Generalmente somos de reaccionar contra las cosas que vemos. Generalmente, ahí está. Pero es más difícil reaccionar frente a aquello que no vemos. Reaccionamos frente a las cosas que se nos manifiestan. Podemos reaccionar frente a una pieza desordenada. Podemos reaccionar frente a eso. Pero puede ser de que no reaccionemos frente a una falta de disciplina para ordenar la pieza. ¿Qué es lo que controla, lo que manifiesta que esa pieza esté desordenada? Podemos reaccionar frente
a la manifestación de enojo de una persona, pero no reaccionamos frente al rencor, el dolor o la falta de perdón que hay en la persona. Uno a veces reacciona frente a aquello que se muestra, aquello que se ve. Es por eso que a veces somos cautivos, cuestiones externas o cuestiones internas. No hay una, puede haber varias. Externamente yo puedo ser prisionero del mal carácter de alguien, pero internamente también puedo ser prisionero de un mal carácter. Y es ahí cuando no he sembrado en la obra del Espíritu para poder tener un carácter distinto. A veces reacciono, puedo ser cautivo de la influencia de un mal vecino, pero yo puedo ser un mal vecino. Y reaccionamos frente a lo que se ve. Nosotros aún podemos ser cautivos de las situaciones que nos exceden a nosotros. Este acuerdo en el cual han llegado el gobierno con los acreedores. Y si no llegaban a un acuerdo, nosotros somos cautivos de eso, querramos o no. Y a veces reaccionamos frente a lo que vemos, no lo que se nos muestra a nosotros, lo que tenemos ahí adelante. No llego, no me pasa esto o aquello, pero no reacciono. O no tomo en cuenta aquello que no veo. Y la palabra de Dios nos va a decir que yo puedo tener muchas cautividades. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer esas obras del diablo. Pero yo puedo estar cautivo internamente de miedos, dudas en este momento, depresiones, angustias, soledades. Y cuando uno está cautivo, como en el caso del pueblo que estaba cautivo en Nabucodonosor, en este caso estaban a voluntad de Nabucodonosor, aunque no lo veían. Y cuando uno está cautivo de una situación, también está a voluntad de aquello que está cautivo. Y en medio de la cautividad, debemos escuchar a Dios, a un Dios que es Dios de los ejércitos y que es el Dios de Israel. Y que yo le puedo poner mi nombre, que es mi Dios, el Dios en quien he creído. De que puede haber condiciones de las cuales estoy cautivo, pero que Dios está conmigo y Dios sabe pelear esas batallas. Alabo el nombre del Señor, porque ahí es cuando hablan las realidades. Y hay realidades que van a hablar. La realidad habla, pero Dios también habla. Y es momento de escuchar a Dios. Es momento de encontrarme con lo que Dios dice. Es momento de escuchar la palabra, y así como recibían ellos la carta, es momento de encontrarse con esta palabra. Un pueblo que estaba cautivo, un pueblo que fue enviado al cautiverio, pero no solo lo envió al cautiverio también le envió la palabra. Aleluya. Dios no es un Dios abandónico, Dios no es un padre que abandona, no, Dios es un Dios que llega ahí. Y es donde le envía, y es saber que es Dios quien habla en medio de toda situación. Es cuando comienzo a comprender que Dios es soberano y que lo que le pasó al pueblo en la cautividad es porque Dios lo permitió, y lo que sucede hoy es porque Dios lo permite. Por lo tanto, en este tiempo de cautividad debo escuchar qué es lo que Dios dice. De niños cantábamos una canción, hace años que no la escucho, pero que me la anoté aquí en el sermón, y esa canción decía: Señor, nada somos en el mundo. Señor, nada soy sin tu poder, cantábamos de niños. Pero la frase que sigue, decía y sigue diciendo la canción: ni las hojas de los árboles se mueven, si no es por tu poder. Nada de lo que ocurre está fuera de la soberanía de Dios. Y ahí descansa mi fe, y ahí me llegan las palabras de Dios. Que Dios es Dios de los ejércitos y que Dios es el Dios de Israel. Es mi Dios en este momento. Al observar el contenido de la carta, ya los versículos 4 al 7 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Es la presentación de Dios a todos los de la cautividad. Ya lo hemos hablado eso, que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Y aquí viene el contenido: edificad casas y habitadlas, y plantad huertos, y comed
del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas, y dad mujeres a vuestros hijos, y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí, y no os disminuyáis, y procurad la paz de la ciudad, a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Continuamente el texto está diciendo, yo los hice transportar. Continuamente Dios muestra su soberanía, pero en el contenido le va a decir, establécete. Dice, edifica casas y habítalas. Edificar una casa, habitarla, habituarse, son 2 años por lo menos, como mínimo, 2 años. Y en la cautividad Dios le envía que se establezcan en ese lugar. Es como, no van a volver enseguida, ¿no? Pensemos nosotros, en 15 días y vemos dentro de 15 días y volvemos. ¿Cuánto van? 5 meses. En este caso dice, establezcanse. No lo quieren evitar a esto. No solo eso, comienza a familiarizarte con esta situación. Establécete en un lugar. No quieras huir de esta situación. Estás cautivo de esta situación. Le va a decir al pueblo. Por lo tanto, al decirle que se establezca, le está diciendo, hace un cambio de domicilio. Hace un cambio de domicilio. Ya no estás más en Jerusalén. Ahora estás en Babilonia. Estás en otro lugar. Y a veces el cambio de domicilio es un cambio de situación. Ya la situación no es igual. Y hay que establecerse desde otro lado. Hay que dejar de pensar algunas cuestiones como de otro tiempo. Ahora está en otro lugar, es otra realidad que además tiene cautivo. Y hay que empezar a acostumbrarse. Esto le decía Dios al pueblo por medio de esta carta. Pero no solo eso, le dice, planta huertos y come el fruto de ellos. Bueno, dependiendo de la planta, pero es plantar el huerto, comer el fruto de ello, eso lleva más años. Primero está la casa, después el huerto. Hablamos de 4 años de establecerse, es un tiempo más prolongado. No solo te tienes que establecer, tienes que empezar a trabajar en esta nueva realidad. Bendito sea nuestro Dios. Otra vez, esa mirada que lo pone en el presente es comenzar a acomodarse a esa realidad, empezar a trabajar. Y cuando uno empieza a trabajar, dice, vas a comer de los frutos que van a venir de esto. Pero sigue profundizando Dios en la carta. Dice, casaos y engendrad hijos e hijas, y dad mujeres a vuestros hijos, y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí, y no os disminuyáis. Ahora, cuando uno habla de hijos y habla de nietos, habla de 20 años para adelante. Es establecer, es trabajar, es establecerse, es trabajar, es proyectarse en una nueva realidad, en una nueva situación. Tiene que cambiar la idea. Hay un tiempo más prolongado y le va a decir, y no tenés que disminuir en esto. No hay que disminuir. Es una orden, no tienes que disminuir. Tienes que seguir teniendo tu propia prole dentro de esa comunidad. No disminuyan. Ahora, cuando uno traslada a una situación de cautividad, a una situación como veíamos hace un momento atrás en la predicación, una situación que uno está a merced de otros en una situación y es controlado por otro, uno no tiene que disminuir en su paciencia, en su búsqueda de Dios, en su santidad, en su hospitalidad, en el responder bien. No hay que disminuir. A veces los momentos de cautividad uno parece como alejarse de Dios. No, tiene que seguir buscándole a Dios. Tiene que haber gestos de amabilidad. Tiene que volverse una vida lo más normal posible dentro de un tiempo de cautividad.
pero que viene con dos actividades. Y la actividad que viene es el versículo 8, dice, y procura la paz de la ciudad a la cual te hice transportar. Procura la paz en el tiempo, y es procurar la paz en esta situación, situaciones de encierro, situaciones difíciles, situaciones económicas, y una palabra de Dios que dice, tenés que procurar la paz en medio de esto. Y yo dice, bueno, yo procuro la paz, pero no lo logro a veces. Hay que seguir leyendo el texto. Y el texto sigue diciendo, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. ¿Anhelamos la paz? ¿Pero qué hacemos por ella? Si anhelamos la paz, ¿qué es lo que yo hago? ¿Oro a Dios por paz? ¿O soy partícipe de que vamos nomás y que se arme lo que se tenga que armar? Oro a Dios, ruego a Dios, porque cuando la Biblia quiere decir oración, dice oración, pero cuando dice rogad, es una condición distinta de la oración. A veces hay que rogarle a Dios por esa paz. Pero tengo que procurarla. Es algo proactivo. Yo tengo que hacer algo. No es pasivo. Yo quisiera, bueno, que todo esté en paz. No. No es así. Yo tengo que hacer algo. Y cuando, además de lo que hago, no viene la paz, tengo que seguir rogándole a Dios por esa paz. No es más la ley del talión. Recordemos la ley del talión, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, vida por vida. Así dice la Escritura. Pero no es la ley del talión. Me lo hizo, se lo hago. Sino que yo tengo que buscar la paz. Y anhelo que en tu corazón estés diciendo amén. Segunda de Corintios 13:11 dice, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Romanos capítulo 10, versículo 15 dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Cuán hermoso es cuando hay un pacificador en la familia, una pacificadora. ¿Sos vos? Si estás con alguien podés mirarlo y reconocerlo. Sos vos. Son ambos pacificadores. Justamente lo que dice el Salmo 34, ¿no? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. A veces la paz como que se esconde. Hay que buscarla y hay que seguirla. Dos condiciones. Y debemos ser constructores de puentes. Yo tengo que buscar la paz, procura la paz y ruega a Dios por esa paz. Alabado sea nuestro Dios, ¿no? Jesús mismo lo dijo de otra manera. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Así lo dijo Jesús. Tiene que ver. Y en un momento, cuando esta condición se da, Dios hablará de sus planes. Los versículos 11 al 14 dice la palabra del Señor, pues así dice el Señor. Y acá voy a leer otra versión. Cuando se le hayan cumplido a Babilonia 70 años, yo os visitaré y cumpliré mi buena palabra de haceros volver a este lugar. Pero el versículo 11 dice, porque yo sé los planes que tengo para vosotros. Yo sé los planes. Y cuando Dios dice, yo sé los planes que tengo para vosotros, yo tengo que escuchar, porque es el decir de Dios. Yo sé los planes. ¿Cuáles son tus planes, Señor? ¿Cuáles son tus planes? Yo sé los planes que tengo acerca de vosotros. Dios sabe el plan que tiene acerca de tu vida y de mi vida. Declara el Señor. Planes de bienestar. Dios tiene planes de bienestar para este tiempo. Gloria a Dios. Y no de calamidad. Para daros un futuro y una esperanza. Dios nos llena de futuro y de esperanza. Me invocaréis
y vendréis a rogarme, y yo los escucharé. Y eso es lo que anhelamos nosotros, que cuando nos acercamos a Dios, Dios nos escuche, y Dios nos escucha. Me buscaréis y me encontraréis. Cuando me buscaréis de todo corazón, me dejaré hallar por vosotros. Es un Dios que no va a jugar a las escondidas, no juega a las escondidas, se deja hallar por nosotros. Declara el Señor, y restauraré, gloria a Dios, vuestro bienestar, y os reuniré. Dios, el plan de Dios es restaurar nuestro bienestar. Ese es el plan de Dios. Y aquí hay un decir de Dios. Y como decía al principio del sermón, el decir de Dios tiene propósito. El decir de Dios tiene diseño. El decir de Dios tiene conocimiento. Dios no habla por hablar. Dios habla sabiendo lo que va a hacer. Y es este Dios que escuchamos. Yo sé los planes que tengo acerca de vosotros. No es nuestra mirada, es la mirada de Dios. Y en el cautiverio y en la situación que podamos pasar o que estés pasando en este momento, Dios tiene planes de bien para tu vida. Dios tiene planes de bien para tu familia. Dios tiene planes de bienestar y no de calamidad. Ese es nuestro Dios, alabado tu nombre, en el cual nosotros nos acercamos a Dios. Y Dios hace pasos en esto, vislumbra un futuro, vislumbra una paz, vislumbra un acompañamiento, que un Dios que aunque estemos cautivos, Dios está en la cautividad y desde ahí nos hace regresar y nos da el bienestar. Ese es Dios. Alabo tu nombre, Jesús. Jesús es así, que en momentos de dificultades y en todo tiempo Dios está con nosotros. Y es ahí donde vemos que todo lo anterior se da cuando yo me establezco, trabajo, me proyecto, escucho, busco la paz, oro por ello. Entonces dice Dios, yo iré, yo seré hallado, yo estaré con vosotros. Es Dios. Es el Dios de los ejércitos. Es cuando Él comienza a pelear esas batallas por nosotros. Es cuando nos recuerda que es el Dios del pacto. El pacto de amor lo hizo Dios con nosotros. Vuelvo a decir, de tal manera nos amó Dios que ha dado la vida de su Hijo. El pacto lo hizo Él y yo acepté ese pacto. Y yo tengo que recordarlo. En este pasaje, la fuerza de Dios es la implementación. Me invocaréis, vendréis a rogarme, me buscaréis y yo estaré. Pero Dios responde a esto. Yo los voy a escuchar. Yo los voy a escuchar. En Jeremías 33:3. Clama a mí, yo te responderé. Pero clama a mí y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero clama a mí, me encontraréis. Me dejaré hallar por vosotros. Los voy a traer de nuevo. Los voy a traer de nuevo. Es una carta que llega en un momento de oscuridad. Y yo quisiera, para cerrar esta palabra, que me acompañes en un texto, en Marcos, capítulo 8, para cerrar esta palabra o ir cerrando esta palabra. Marcos, capítulo 8, desde el versículo 22, escuchaba hace unos días atrás al pastor Pablo Bernola y me trajo mucha paz de esta palabra. Él desarrolló este tema, pero yo quiero tomar un punto de lo que él dijo para compartirlo con ustedes. Dice el versículo 22, cuando llegaron a Betsaida, una ciudad, una gran ciudad, algunas personas le llevaron un ciego a Jesús y le rogaron que lo tocara. Él tomó de la mano al ciego y lo sacó fuera del pueblo. Después de escupirle en los ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó, ¿puedes ver ahora? El hombre alzó los ojos y dijo, veo gente, parece árboles que caminan. Entonces le puso de nuevo las manos sobre los ojos y el ciego fue curado. Recobró la vista y comenzó a ver todo con claridad. Jesús lo mandó a su casa con esa advertencia: no vayas a entrar en el pueblo. En Marcos hay dos ciegos, ¿no? Hay un ciego famoso, que es el ciego Bartimeo, ¿no? Hay canciones de él, de Bartimeo y demás, y está el ciego de Betsaida. No sabemos quién es. Pero este ciego de Betsaida, ¿no?
parece que va todo en contra del tiempo que estamos viviendo. La gente se agolpaba con Jesús, hoy no podemos estar juntos, le ruegan que lo toque, hoy no lo podemos tocar, y sin entrar en el tema de la saliva en el ojo y demás, que todo eso sería por ahí antihigiénico hoy en un tiempo de COVID, sería algo raro. Es un pasaje donde muchos comentaristas han dicho que es el único que por ahí se da en 2 pasos, un milagro que se da en 2 pasos. El primer paso es cuando Jesús, al poner saliva en sus ojos y después al tocarlo, le dice, ¿ves? Dice, veo árboles como que caminan, y hay como un segundo estadio, si se quiere, en lo que tiene que ver con la curación de esta persona. Pero lo que quiero expresar en este día es que en realidad, y esto fue lo que me quedó del pastor y amigo, dijo, en realidad, esta curación no solo está en 2 pasos, probablemente esté en 3. Y el primer paso, que es el que quiero aplicar al sermón de hoy, el primer paso es cuando llegan y le traen el ciego, no para que lo sane, no para que ore, para que lo toque. Pero el primer paso es cuando lo toma de la mano al ciego y lo saca fuera de la ciudad. El texto no dice cómo sale fuera de la ciudad. Lo que sabemos es que era una ciudad grande. Y el milagro de su sanación comienza sin ver. Comienza simplemente tomado de la mano de Jesús y dejándose guiar por Jesús. Después hubo un segundo estadio y un tercer estadio donde él recupera la vista. De un momento a otro, todo se nos oscureció. De un momento a otro, cautivos. Pero la mano de Jesús y los planes de Jesús son pensamientos de bien y planes de bien y de bienestar. Pero hay que agarrarse de la mano de Jesús y comenzar a caminar con Él. Pensemos que esta cautividad que nos tiene presos, que no nos deja ver bien, como el ciego, pero llega la palabra de Dios, que tiene pensamientos de bienestar para tu vida. Tómate de esa mano y tómate de esa palabra y comienza a trabajar por la paz. Y sigue trabajando esa palabra, comienza a dejarte guiar por Jesús y comienza a rogar por la paz y comienza a procurar la paz y comienza a establecerte. Y aunque todavía no veas con claridad, deja que Dios te vaya guiando y nunca te sueltes de la mano de Él. Tienes que en este día recibir la noticia de parte de Dios, de que Dios tiene planes de bien para tu vida. Tómate de la mano de Jesús. Déjate llevar por Él en este tiempo. Porque Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Si en este día es la primera vez que escuchas una palabra y necesitas la paz de Dios, Jesús quiere darte esta paz. Pero necesitas tomarte de Jesús y aceptar el regalo de la salvación. Porque el que sigue escribiendo esta carta es el Dios del pacto y es el Dios todopoderoso. Es el Dios de los ejércitos. Vamos a cerrar con un pasaje bíblico que está en Isaías capítulo 31, versículos 4 y 5, donde dice la palabra de Dios, porque Jehová me dijo a mí de esta manera, como el león y el cachorro de león ruge sobre la presa, y si se reúne cuadrilla de pastores contra él, no lo espantarán sus voces, ni se acobardará por el tropel de ellos. Así dice Jehová de los ejércitos, descenderá a pelear sobre el monte de Sión y sobre su collado, como las aves que vuelan, así ampara Jehová de los ejércitos a Jerusalén, amparando, librando, preservando y salvando. Y yo quiero decirte en este día
que Dios quiere ampararte, librarte, preservarte y salvarte. Estas 4 condiciones solamente hay que animarse a transitar el camino de la fe, que es oír, que es creer y que es actuar, dejarse guiar por el Señor. Los pensamientos y los planes de Dios siguen siendo de bien. Dios te bendiga. Vamos a orar. Dios bueno y Dios de toda misericordia y Dios de toda bondad. Señor, he predicado tu palabra. Tu palabra es verdad. Señor amado, tu palabra llena nuestra alma, llena nuestro espíritu, llena nuestra vida de esperanza por un futuro que tú tienes para nosotros. Y aunque hoy, Señor, muchos están en cautividad, escuchan los planes de Dios para su vida, planes de bendición, planes de bien, oh Dios amado, para cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, Señor, que al escuchar tu palabra en este tiempo se tomen de tu mano y comiencen a caminar. Oh Señor, el milagro comienza, a veces no viendo, pero tomado de la mano de Jesús. El milagro comienza escuchando que Jesús nos va guiando. El milagro comienza escuchando de que Dios tiene planes de bien. Y yo digo amén a eso, amén a mi vida. Y Dios tiene planes de bien para mi familia. Y Dios tiene planes de bien para mi descendencia. Y Dios tiene planes de bien para la iglesia. Y Dios tiene planes de bien para mi ciudad. Y Dios tiene planes de bien para nuestra amada Argentina. Oh Dios, oramos por la paz. Oramos por la paz de nuestra nación. Oramos por la paz de nuestra familia. Oramos por la paz de las vidas. En el nombre de Jesús, Señor. Y recibimos tu palabra sabiendo que el decir de Dios tiene propósito, tiene verdad, tiene diseño para nuestra vida. Y es un diseño creador. Alabo tu nombre, Señor, porque tu palabra sigue siendo verdad en el día de hoy y sigue siendo predicada. Alabo tu nombre, Señor, y oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén en este día. Dios te bendiga en este día. Recuerda que los planes de Dios son planes de bienestar para tu vida. Tómate de la mano de Jesucristo. Y para todos aquellos que siguen el estudio bíblico, a partir del día de mañana está el estudio bíblico en la página de Facebook que está saliendo en este momento, los motivos de oración que estamos recibiendo, estamos orando. Y para todos los niños, Rincón Kids, que el Señor les bendiga ricamente. A veces sientes desmayar y que el dolor jamás se irá. Caminas en la tempestad y ya no puedes continuar. Sientes que todo sale mal y crees que no lo lograrás. Solo confía en Dios, la solución Él la dará. Espera el tiempo de Dios, sus promesas cumplirá. Él es fiel y lo hará. Se está peleando tu batalla. Espera el tiempo de Dios. Solo Él tiene poder para tu situación cambiar. Ya no mires más atrás y espera el tiempo de Dios. A veces quieres no ver más, hasta tus sueños olvidar.
sientes que nunca llegará. Lo que anhelas alcanzar, pero tienes que despertar. Ya tu pasado quedó atrás. Solo confía, solo espera. Nunca dejes de luchar. Espera el tiempo de Dios, sus promesas cumplirá. Él es fiel y lo hará. Se está peleando tu batalla. Espera el tiempo de Dios, solo Él tiene el poder para tu situación cambiar. Ya no mires más atrás, espera el tiempo de Dios. De rodillas tienes que pelear, ten valor, no dejes de creer. Tu confianza en Él tiene que estar, si lo prometió Él lo va a hacer. Ya no dudes más, lo lograrás. Él contigo está, solo espera. Solo espera. Espera el tiempo de Dios, sus promesas cumplirá. Él es fiel y lo hará. Se está peleando tu batalla. Espera el tiempo de Dios, solo Él tiene el poder para tu situación cambiar. Ya no mires más atrás, espera el tiempo de Dios.